Muy buenos días. Este ya es el video número 218. La palabra espíritu, que es el tema que estamos tratando, eh, es muy controversial en las religiones, aquí en los grupos teológicos. Ya llegar a discernir cuando hablan de una cosa o de la otra, o saber explicarla en el contexto del fuero interno, ¿sabe? Ahí se pierde totalmente porque nunca han entendido lo que es el fuero interno de un ser humano. Y por eso en estos estudios hemos ido despejando aquí todos los mitos, todas las creencias, las supersticiones, y abocarnos en forma objetiva, ya tal como Dios nos la enseña, y a meterse dentro del contexto de lo que es nuestra vida cotidiana, eh, lo que es el sentido común de las cosas, para que todos los seres humanos tengamos acceso a su verdad, de manera que no seamos personas aquí que tengamos que tener una visión jerárquica de que quienes están hablando ahí son personas de iluminadas, poco menos, ya iluminadas por Dios. No, aquí tal como Dios lo hizo en la Biblia y nos ha mostrado, aquí con la sencillez, ya con aquí de una manera muy simple, sacándole, por supuesto, todo lo que ya hemos mencionado. Y también debemos de tener en cuenta que cuando estudiamos la Biblia con ideas ya predeterminadas, entonces nos confundiremos en su palabra, le daremos enfoques equivocados. Pero cuando desechamos todo y nos abocamos a aprender de la palabra, para que la palabra nos enseñe, ¿ya? No la predeterminación que podamos tener sobre la Biblia o sobre sus creencias o sobre la herencia que heredamos de nuestros padres, entonces ahí perderemos. Por eso el principio es buscar a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que pero primero uno tiene que tomar la decisión de buscar a Dios, que es de buscar su verdad, no que yo tenga que, por medio de mi percepción equivocada y heredada, ¿ya? Que tuve de mi familia, de la educación y de la sociedad, entonces yo tuviera que, en base a eso, tuviera yo que analizar la Biblia, o tuviera yo que visualizar y percepcionar su contenido. No, no, si uno busca a Dios, entonces uno tiene que abocarse a sus enseñanzas, de manera que uno parta, ¿cierto?, entendiendo de la ignorancia en la que uno está. ¿Ya? Así que es muy relevante que entendamos esto porque el ser humano tiene la costumbre y tiene aquí el hábito de que cuando de partir los estudios, ¿cierto? Sobre todo estos estudios de la Biblia, con ideas ya predeterminadas de lo que es Dios, de lo que son los religiosos, ya de lo que son las doctrinas, de lo que y ya eso ya lo lleva a uno a equivocarse en sus planteamientos.
Así que vamos a seguir con los estudios, ¿ya? Y sobre todo con este tema que vamos a tocar ahora, que es el tema, por supuesto, del espíritu, pero aquí, de una perspectiva diferente. Acuérdense que Dios nos va enseñando su palabra en 360 grados, que quiere decir diferentes ángulos. Nos va enseñando Dios aquí lo que es, ¿ya? Lo que es vista desde diferentes ángulos su verdad, ¿ya? Y Dios la enseña, así es como la enseña en su palabra. Veamos, aquí habíamos quedado en Lucas, capítulo 12, versículo 10, dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Dice, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Entendamos un poco, aquí también entendiendo un poco lo que es el fuero interno, porque ahí es como se entiende esta escritura. Ya aquí no se trata de darle una interpretación, ya una interpretación personal, sino que esto es la realidad visto dentro del fuero interno, ¿ya? Aquí lo que dice aquí, el que blasfemare contra el Espíritu Santo. Así que vamos a hablar primero de lo que entendemos por el Espíritu Santo. Yo creo que ya lo hemos explicado esto también en otros videos, y hay estudios aquí exclusivamente para estos temas. Y aquí el Espíritu Santo sabemos que es la unión, ¿ya? La unión de la razón con el mensaje, ¿ya? Aquí al unir el mensaje con la razón, ¿ya? Entonces tenemos ahí el Espíritu Santo, ¿ya? Y dice, no le será perdonado, ¿ya? El que hablare contra el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque aquí no es porque hay que entender que en otras partes dice que el perdón de Dios estaba asequible a toda la humanidad. Dios había muerto por los pecados de todo el mundo. ¿Ya? Aquí nadie podía sentirse discriminado, ¿verdad? Aquí nadie podía decirse, oye, bueno, pero ¿y yo dónde estoy? O sea, ¿por qué los demás sí y yo no? No era así. La realidad es que el perdón de Dios es para toda la humanidad. Pero ya también sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Ya tenemos estudios avanzados también al respecto, y sabemos que el perdón no salva a nadie, ¿ya? Pero el perdón sí es el hecho de que yo puedo libremente acercarme a Dios y Dios me va a recibir. En eso consiste el perdón de Dios, pero no consiste en que el perdón va a limpiar los pecados, o el perdón va a liberarme del mundo, o el perdón va a darme la salvación. No, nada de eso. O sea, aquí hay que ser bien realista al respecto, porque también hay muchas creencias de creer que el perdón de Dios es algo aquí poco menos que la santidad misma, y eso es falso. Pero aquí aquí dice, no le será perdonado. ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué razón Dios hace esa acepción de persona? Bueno, primero que todo, Dios nunca, ¿ya? Dios dice que Él no hace ninguna acepción de persona. Y entonces, ¿cómo podemos entenderlo esto? ¿Ya? Primero que todo, aquí tenemos que tener en cuenta, ya que la unión de la razón con el espíritu de la ley es lo que forma, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Por lo tanto, si la persona blasfema contra, ¿cierto?, porque
no va a decir, bueno, maldito el Espíritu Santo. No, pero sabe, va a blasfemar contra el mensaje de Jesucristo. ¿Ya? Va a blasfemar contra Dios. ¿Ya? Aquí, miren, los ateos, ¿ya? Las personas que son ateas están o podrían estar, yo diría, dentro de esta categoría aquí de personas blasfemas. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver que esta blasfemia es mucho más amplia. ¿Ya? Es muy, muy amplia. No es que uno se vaya abiertamente contra el mensaje de Dios. No, no, porque uno sabe, aparte de ser ateo, uno también puede tener conceptos falsos. Aquí caben los conceptos falsos, la mentira, cae un montón de cuestiones. Pero veamos las razones primero, para después entrar en detalle. Dice, el que blasfemare contra el Espíritu Santo. Así que blasfema contra todo lo establecido por Dios. ¿Ya? Blasfema contra, y la manera de blasfemar es ir en contra de lo que es las creencias, de lo que es la fe, de lo que es todo lo que Dios contiene, el espíritu de la ley. ¿Por qué no le será perdonado? Muy simple, porque la persona está atentando contra su única, ¿ya? Rechaza su única posibilidad de salvación que tiene. ¿Ya? Perdón. Aquí la única posibilidad de salvación que tiene. Y la rechaza. La rechaza. Mire, termina apagando su conciencia. ¿Ya? Por eso cuando la persona blasfema contra el mensaje, está blasfemando contra su propia vida. ¿Ya? Y si blasfema contra su propia vida, entonces la persona se inhabilita para recibir el perdón. ¿Ve? Porque Dios dice, Dios puede decir, bueno, sí, ahí está el perdón, disponible para todos. Sí, pero ¿qué hiciste con tu vida? Toda la vida blasfemaste contra el camino de Dios. Toda la vida que era tu vida. Era la vida de la persona. La posibilidad de haberla tomado. Porque todos tenemos esa posibilidad de tomar de la vida. Y la persona aquí rechaza sus argumentos y quiere vivir como vive el mundo y quiere creer como cree el mundo y quiere vivir de la mentira y quiere quiere creer que su propia opinión es la verdad de todo. Así que rechaza tajantemente de esto. Así que por eso no le será perdonado, porque la persona misma rechaza el perdón. Rechaza el perdón. El perdón ya sabemos que es algo que no limpia a nadie. ¿Ya? También está esa creencia de que el perdón limpia a las personas. No, no es así. La persona nunca queda limpia de pecado cuando Dios la perdona. No, no, es la persona la que tiene que hacer su propia limpieza. Aquí cada uno tiene que sacar su propia basura. Usted barre, usted la saca la basura. ¿Ya? Es uno el que tiene que hacer la limpieza. Por eso aquí, cuando habla de esta blasfemia, ¿ya? Contra el Espíritu Santo, por eso no le puede ser perdonado, porque la persona está atentando contra su propia existencia. Aquí Dios dice, aquí fue tu decisión, tú quisiste ir por otro camino y no escuchaste nunca lo que yo dije en el mensaje, porque ahí estaba la vida, tal como sale en la ley. ¿Ya? Ahí dice, en él estaba la vida de los hombres, en él estaba la vida. Dios traía la vida
¿ya? Lo que era la verdadera identidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si la persona lo rechaza aquí y no escucha lo que dice el mensaje de Dios, entonces pierde, va a perder su propia vida. Porque, ¿qué es lo que llevará cuando muera? Llevará solamente la muerte, la muerte. Y es Dios quien juzgará entonces esa condición. Así que eso entonces es el pecado imperdonable, ¿ya? Aquí nunca debe de... yo me acuerdo que cuando se enseñaban estas escrituras, ahí uno se cuidaba de no decir malas palabras, ¿ya? Uno se cuidaba de no decir malas palabras de lo que estaba escrito. Y del Espíritu Santo, imagínense, del Espíritu Santo, creyendo que el Espíritu Santo era una entidad, era un espíritu que se agregaba a uno. O sea, ya uno no tenía un espíritu, aquí un espíritu del hombre, sí, pero también otro espíritu más se le agregaba ahí el Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, la verdad es que eso nunca sucede. Así que ahí entonces estamos aquí con blasfemia del Espíritu Santo, ¿ya? Y aquí un poco entendiendo lo que es esto que parece tan misterioso y que parece tan difícil de entender. Sin embargo, a la luz del fuero interno se pueden entender las Escrituras. Aquí en Romanos capítulo 7, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. Veamos, palabra por palabra, como siempre lo hacemos. Aquí dice porque sabemos que la ley es espiritual, ¿ya? Primero que todo el contenido de la ley de Dios, ¿ya? Debe ser analizada, entendida, ¿ya? Y puesta en el corazón por medio de la razón, porque la razón es la única entidad cuerda que hay, ¿cierto? La única entidad lúcida, consciente, ¿ya? La única entidad consciente, aquí tal como está, la única entidad consciente es la razón. Por lo tanto, la razón, por eso dice, sabemos que la ley es espiritual, ¿cierto? Sabemos que esto tiene que ser manejado, esta ley tiene que ser manejada con la razón, ¿ya? O sea, la persona no puede creer que mediante esta condición en la que está en el mundo y con sus instintos manejado y con la distorsión va a poder manejar la ley de Dios. O sea, no, eso es imposible. Aquí tiene que despertar la razón. Tiene que despertar la razón. Por eso dice, la ley es espiritual. La ley tiene que ser manejada con la razón. Dice, más, ¿por qué? Porque la condición natural del ser humano es ser esta, tal como dice ahí. Dice, más yo soy carnal. Más, mi costumbre o mi hábito de vida es que yo sea carnal. Yo viva de los estímulos externos. Desde que uno nace bombardeado por los estímulos, ¿verdad? Aquí ya está de más enumerar cuáles estímulos, ¿verdad? Aquí todo lo que vemos es estimulante, ¿verdad? Todo lo que es el cariño, todo lo que es el amor, todo lo que son las necesidades biológicas, todo lo que son las necesidades existenciales, son todas, ¿verdad? Como dice ahí, carnal. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, mire, yo nací en esta condición carnal. Dice, más yo soy en esta condición carnal, estoy vendido al pecado. ¿Por qué? Porque está siendo manejado por los instintos y con la ley de la distorsión. ¿Ya? Entonces es muy difícil aquí, si tiene una razón nula, ¿cierto?, que pueda ser diferente.
Por eso Dios aquí, el apóstol Pablo muestra dos condiciones. Dice, si uno permanece en esta condición, entonces uno está vendido al pecado. ¿Ya? Aquí, como dice, es carnal y vendido al pecado. Esta es la condición natural en la que se encuentra toda la humanidad. ¿Sí? Pero sabemos que la ley es espiritual. Aquí está dado vuelta. Aquí debería decir primero mi condición, yo soy carnal, vendido al pecado, pero la ley es espiritual. La ley está hecha para que sea manejada por la razón. Aquí la ley, todo lo que es el mensaje, ¿ya?, del Evangelio. Y entonces esa es la realidad de esta escritura. Aquí vamos a ir a la próxima escritura, aquí en Primera de Corintios. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a primero aquí a ir versículo por versículo, primero para no enredarnos con todo el contenido. Dice aquí, lo cual también hablamos, ¿ya? Aquí está hablando de las personas que entienden toda la ley y que están trabajando en la ley, ¿ya? Por eso dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿verdad? Aquí está sabiduría humana, mire, está la filosofía, la psicología, la psiquiatría, está la sociología, ¿verdad? Están todas estas entidades que se dedican a analizar y a querer entender lo que es el comportamiento humano, ¿ya? Pero sin Dios, ¿ya? Porque ellos están asociados a la ciencia, ¿ya? Para poder entonces comprender lo que es la vida, ¿ya? Pero, ¿sabe?, están muy lejos cuando tratan de entender la vida con la distorsión en sus corazones. Por eso aquí dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí a veces veo en el Facebook, al igual que en muchos sitios, ¿ya?, en donde salen pequeñas leyendas, hay pequeñas frases, ¿ya?, aquí, pequeñas frases que dicen, qué sé yo, aquí, miren, para alcanzar el amor hay que hacer esto, o frases que están muy bien hechas, ¿ya?, y que son razonamientos que tratan de convencerlo a uno, ¿ya? Aquí, y entonces esa frase, ¿ve?, hay sitios en internet exclusivamente dedicados a eso, ¿ya?, a recoger todas estas máximas, ¿ya?, así se llaman, máximas, que las van luego entregando ahí, ¿ya? Por eso dice, no con eso, ¿ves?, no buscamos ese tipo de sabiduría del mundo, porque es un tipo de sabiduría sin Dios, ¿ya?, sino con las que enseña el Espíritu, ¿ve?, sino con las que enseña el mensaje, ¿ve? Ya nuestro vocabulario ya empieza a hablar de acuerdo a lo que entiende de la ley, ¿ve? Ya uno ahí se transforma, ya la personalidad de cada uno se transforma, y dice, entonces empieza a hablar no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría que da Dios, ¿ya?, en su
mensaje, ¿ves? De acuerdo a esa condición, porque ya sabemos lo que es este plan que Dios tiene para toda la humanidad, así que ya no le podemos dar un enfoque basado en lo que el mundo dice. Y dice, sino con las que enseña el Espíritu, dice aquí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo se entiende? Bueno, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya? Aquí ambos espíritus, ¿ya? El espíritu de la ley y la razón de la persona. ¿Ya? Aquí, que es algo que tiene que ser analizado por la razón. ¿Ya? Aquí uno no puede pretender, entonces, como ya dijimos, aquí no se puede pretender en la condición del mundo querer entender las palabras de Dios. No, eso no se puede. Por eso hay tantas religiones falsas, por eso hay tanta mentira, por eso hay tanta aquí muchas entidades dedicadas a engañar y a mentir sobre la realidad del ser humano. Dice, vamos al versículo 14, dice, pero el hombre natural, ¿ya? Aquí, perdónenme un poquito que de una picazón ahí en la nariz. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ve? Aquí el hombre natural, aquí tal como está ahí, ¿ve? En la condición del mundo. ¿Ve? El hombre que está formado por la familia, por la educación y por la sociedad. Ese es el hombre natural. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir, ¿cierto? Porque tienen que hacerse racionalmente. Y la persona tiene dormida la razón, tal como Dios le dice. Cuando le habla a la razón y le dice, despiértate, tú que duermes. ¿Ya? Y le habla a la razón, para que la razón empiece a desarrollarse. No le habla a los instintos, no, porque los instintos no son conscientes. ¿Ya? No, el instinto es solamente un mecanismo, ¿ya? Que utiliza el corazón entonces para enviar información a la razón. Así que por eso no las puede percibir, ¿cierto? Dice, porque para él son locura. ¿Ya? Dice, porque para él son locura y no las puede entender, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ve? No, el entendimiento, ¿ya? No lo tiene el instinto. El entendimiento es una facultad de la razón. El entendimiento, el instinto es solamente una entidad mecánica que toma la información del corazón. ¿Ya? Y el instinto no va a decir, bueno, esta información es mala, esta información es buena. No, el instinto no tiene esa facultad de decidir o de entender. Cuando la decisión y el entendimiento tienen que, la razón es la que tiene que usar esa condición, porque es la razón la que tiene esa facultad. Y dice, porque para él son locura. ¿Ve? Para él son locura, porque en el fondo, ¿cómo va a poder con los instintos poder hacerlo? La realidad empieza a decir, no, por eso hay mucha gente que rechaza el camino de Dios, ¿cierto? Yo diría, la gran mayoría rechazan el camino de Dios porque no rechazan el camino y el mensaje, ¿cierto? Porque la persona no busca a Dios. ¿Ya? Porque primero tiene que buscar a Dios. Es el primer paso más importante. ¿Ya? Y dice, porque se han de discernir espiritualmente, ¿ve? Con la razón. La razón es la que tiene que entender y discernir. ¿Ya? Y dice, en cambio, aquí en el versículo 15,
¿ya? Versículo 15 dice, en cambio el espiritual, en cambio la persona racional, ¿ya? Juzga todas las cosas, puede evaluar. Aquí la persona que es racional, ¿cierto? Que es cuerda, ¿ya? Que es juiciosa, aquí dice, juzga todas las cosas, todo lo puede evaluar, todo lo puede poner en la balanza, todo lo puede aquí aprobar o tomar decisiones en base a toda la información, ¿ya? Que va recibiendo del mensaje principal, que es la ley, ¿ya? Dice, pero, pero él, ¿cierto? Aquí, pero él no es juzgado de nadie, ¿ya? No es juzgado de nadie. ¿Y por qué razón no es juzgado de nadie? Porque, primero que todo, aquí la condición natural del ser humano solamente puede entender o solamente puede saber, ¿ya? Solamente puede saber eh, aquí todo lo concerniente a lo que es el sentido común y el sentido literal de las cosas, ¿cierto? Y el sentido existencial de todo eso, pero no puede entender más allá de eso. ¿Ve? El, por eso aquí, por esa razón, ¿cierto? Es que de aquí para allá no puede entender nada, ¿cierto? Desde la carnalidad no puede entender lo espiritual, pero lo espiritual sí puede entender la carnalidad, ¿ya? Sí, porque ya está comprendiendo lo que es la realidad de la carnalidad, ¿cierto? La realidad de lo carnal, porque Dios lo revela, ¿ya? Dios revela lo que es la carnalidad, por lo tanto la razón puede entender en qué consiste todo lo que hay dentro de sí. Y esto es bueno porque de esa manera la razón entonces puede saber qué hacer con su fuero interno, puede saber qué hacer con su corazón, ¿ya? Así que en eso está esto establecido, de esa manera está todo esto formado, en que por eso el mundo nunca va a poder llegar a entender lo que es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sí puede llegar a entender lo que es el mundo, ¿ya? Eh, por eso dice aquí, ve, él no es juzgado de nadie, ¿ve? Pero él no es juzgado de nadie. Así que en eso, entonces, aquí vamos a ir a la próxima escritura, así que como estamos aquí en primavera, y entonces está suspendido aquí en el aire este polen que a veces da como alergia y da esta picazón. Bien, vamos aquí a la próxima escritura, aquí en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, de manera que no pude hablaros como a seres espirituales, no pude hablaros como a personas que están ejercitadas, ¿ya? En la razón, personas que están ya maduras en esto, personas que han crecido, ¿ya? Con la ley, ¿ya? Personas que ya hay un desarrollo de la racional. No pude hablarlo como espirituales, dice, pero sino como a carnales, personas que todavía están. Aquí dice como a niños en Cristo, como personas que están recién empezando todo esto, porque la carnalidad, ¿cierto?, todavía está ahí. Por eso a las personas les cuesta tanto entender todo, la complejidad de lo que es la ley. Y el apóstol Pablo aquí se daba cuenta que los corintios
tenían ese problema aquí por la falta de ejercicio racional, ya sea por la falta de vocabulario, la falta de análisis, la falta de cuestionamiento, aquí porque todas estas cosas se tienen que hacer con la razón, no las puede hacer con los instintos. Aquí en Primera de Corintios 6, versículo 11, dice, y estos erais algunos, las personas que estaban en el mundo, y dice, mas ya habéis sido lavados. Aquí esta limpieza, que es la que se hace en el corazón, dice, ya habéis sido santificados, ¿ya? Aquí personas ya avesadas en la ley de Dios, personas con un avance, ¿ya? Personas bien avanzadas en el estudio, y dice, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, hablando de justificado, que ya le dan a su cuerpo y a su espíritu el propósito para el cual fueron creados, ¿verdad? Aquí se dedican sus vidas a tener que vivir dentro de los parámetros de la verdad, del mensaje. Dice, y por el Espíritu de nuestro Dios, y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el ser humano puede ser limpio, ¿cierto? Puede ser santificado, puede ser justificado, ¿cierto? Con el mensaje de nuestro Señor Jesús, y dice, y por el Espíritu de nuestro Dios, que finalmente es aquí todo el mensaje de santidad que llega aquí a llenar el corazón, ¿ya? Y una razón plena. Aquí es como avivar el espíritu. Y los instintos trabajando como un auxiliar de la razón. Porque finalmente en eso se debe convertir el instinto, ¿ya? En un auxiliar que trabaja para el desarrollo racional. Aquí otra escritura, aquí en el Primera de Corintios 6, versículo 17, dice, pero el que se une al Señor, ¿ya? El que se une aquí a Dios, dice, un espíritu es con él. ¿Cómo es esto? Un espíritu es con él. Aquí cuando uno llega, aquí uno une, ¿cierto? Se une al mensaje de Dios aquí. Entonces un espíritu es con él porque ya tienen el mismo sentir, ¿ya? Como dice la ley, ahí el procurar, ¿cierto? El mismo sentir que hubo en Jesucristo, ¿ya? Tener el mismo sentir que hubo en Jesús, ¿ya? Hablando de nuestro Señor, el mismo sentir, ¿ya? Entonces, esto es lo que pasa, ¿ve? El que se une al Señor, un espíritu es con él, que finalmente uno se fusiona con Dios, ¿ya? Se fusiona en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma enseñanza, ¿ya? En una misma educación. Eso se llama entonces cumplir con el propósito para el cual fuimos creados, ¿ya? Aquí ve pequeñas cosas que nos van enseñando entonces para poder ampliar un poco más lo que es este concepto del espíritu. Aquí en Primera de Corintios, aquí mismo en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Aquí dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Analicemos porque aquí hay varias cosas que esto se debe entender de dos maneras. Aquí hay dos connotaciones que uno tiene que tener en cuenta.
Primero que todo, aquí si nosotros pensamos o creemos que este es un versículo para las, para las personas que están en la iglesia, ¿ya? Y para los que son cristianos, entonces nos equivocamos, porque este es un versículo que es para toda la humanidad. ¿Ya? Veamos primero, comprendámoslos en el aspecto literal y luego nos vamos al fuero interno. ¿Ya? Dice, en el aspecto literal, ¿cierto? ¿Ya? Y esto es para toda persona que está en la condición natural. Dice, o ignoráis, ¿cierto? Hablando de la ignorancia en la que se encuentra el mundo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿ve? Porque el diseño que está hecho el cuerpo y el espíritu, ¿cierto? Está diseñado para albergar la verdad de Dios. ¿Ya? Esa es la realidad de todo ser humano. ¿Ya? Por eso el mensaje va para todo el mundo, porque todos tienen la oportunidad aquí de conocer a Dios y de transformar su cuerpo y su espíritu, ¿cierto?, en un templo en donde habita el Espíritu Santo, en donde habita el Espíritu Santo, ¿eh? Esta unión de estas dos cosas. ¿Ya? Por eso dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Eh? Está ahí. ¿Eh? ¿Ya? No sé por qué el mundo se empeña en buscar afuera las respuestas, ¿cierto? Allá en el espacio o en la política o en las ideologías que hay en el mundo, ¿ya? O creer que están ahí dentro de uno, ¿cierto? Con la ley de la distorsión y con los instintos, ahí creen que ahí está la respuesta. Y no es así, no es así. Aquí Dios la revela, que está aquí en la razón y en aquí, ¿ve? Esto está en vosotros. La razón está en vosotros. ¿Ya? Aquí no, el mensaje todavía no, pero lo puede estar si usted escoge el camino de Dios. Pero la razón está en usted. Por eso dice el Espíritu, ¿cierto? Ahí donde es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. La razón está en vosotros, que es la que le puede dar vida al mensaje del Evangelio. Dice, el cual tenéis de Dios, ¿cierto? Porque Dios se lo entregó, tenéis de Dios eso, ¿ya? Y que no sois vuestros. ¿Ve? Aquí por eso es tan importante entender esto, porque todas las personas de este mundo se creen dueños de sus propias vidas. Ellos dicen, no, yo tomo mis propias decisiones, es mi vida, yo soy el dueño de mi cuerpo, yo soy el dueño y hago lo que yo quiero, hago aquí lo que se me venga en gana. ¿Ya? Y si yo soy algo, es gracias a mi esfuerzo, ¿cierto? Todo eso es lo que se llama soberbia. ¿Ya? En la Biblia, eso se llama soberbia. ¿Ya? Y por eso dice que no sois vuestro. Aquí no es el dueño, la persona no es la dueña de su vida. ¿Ya? Aquí no, este es Dios el dueño, esta es la creación de Dios. ¿Ya? Aquí usted no puede creer que usted viene al mundo y que así usted va a vivir como los pajaritos, y entonces usted haciendo lo que usted quiere y pasando por este mundo, ¿verdad? Porque a usted nada le va a suceder y usted será feliz y usted buscará aquí, así que haga lo que haga, pecado tras pecado, da lo mismo, ¿me entiende? Porque nadie lo va a juzgar y usted es dueño de su propia vida. Eso es mentira, es mentira. Aquí la Biblia lo corrobora en esta escritura, ¿ya? Donde dice que no sois vuestro. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Ya? ¿Y a qué precio se refiere eso? Se refiere al
sacrificio de Jesucristo. ¿Ve? Al sacrificio de Jesucristo. Aquí hay una parte ahí en Ezequiel 18, donde Dios ahí en los primeros versículos dice, ahí todas las almas son mías, así el alma del Padre como el alma del Hijo, son todas de Dios y Dios es el dueño de la vida, es Él quien da la vida también. Entonces habéis sido comprado por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí hay que entender bien esta realidad, porque le habla a todo el mundo. Aquí no le está hablando a las personas que están dentro de la iglesia y que están comprometidas con Dios. No, no, eso es, por eso esta escritura no se entienden porque, o son difíciles de entender, porque las personas no le dan el aspecto objetivo que esto contiene. ¿Ya? Por eso aquí entonces, pero analicemos ahora, ¿cierto?, desde el punto de vista de nosotros que estamos comprometidos con todo esto. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ya no lo ignoramos ahora y ya sabemos que ahora tenemos la unión de ambas cosas. Dice, el cual está en vosotros, ¿ve? Usamos la razón, ¿ya? El cual tenéis de Dios, ¿cierto? Porque Dios lo entregó y nos entregó también su mensaje, ¿ya? Y que no sois vuestros. Ya ahora nos dedicamos nuestra vida, ¿cierto?, a la consagración de lo que es el mensaje y la conducta de cristiano. Dice, porque habéis sido comprados por precio, ya dice, glorificad. Aquí es donde entramos en esta segunda etapa, donde dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿De qué manera glorificamos? Entonces, dándole el uso correcto, ¿ya?, al cuerpo y a la mente, ¿ya?, al espíritu, ¿ya?, no envenenando nuestro corazón con información falsa, ¿ya?, con toda esta información tóxica, con toda esta información que nos envenena y que nos mata, ¿ya?, que aquí sistemáticamente vamos muriendo, ¿ya?, cuando ponemos información falsa en nuestro corazón. Y dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí los cuales son de Dios. Aquí uno ya no utiliza el cuerpo para pervertirlo, ni la mente para poder albergar entonces información falsa, información corrupta, información que envenena nuestra mente y que finalmente los seres humanos terminan enfermos, terminan ahí algunos llenos de llagas, ahí terminan sus vidas, ahí sabe que si no les da ninguna enfermedad, pero terminan amargados, terminan queriendo salir de este mundo lo más pronto posible. Ya termina una vida desastrosa. Aquí vamos a Segunda de Corintios 6, ya versículos 6 y 7. Aquí esto tenemos que verlo aquí en la Biblia. Aquí, esperan un poquito, aquí, Segunda de Corintios 6,
6 y 7. Aquí dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Aquí leamos un poquito el contexto del versículo 5. Sí, aquí está hablando el apóstol Pablo en todas las vicisitudes que tuvo que vivir en su vida, ¿ya? Y aquí habla en azotes, en cárceles, en tumultos, ¿ya? En desvelos, en trabajos, en ayunos. Es decir, fue muy convulsionada la vida del apóstol Pablo debido a las responsabilidades que tenía ahora, ¿ya? Aquí el apóstol Pablo, ¿sabe?, tenía una verdad gigantesca, ¿ya? Y se encontraba con las iglesias que a veces no querían apoyarlo, a veces para que pudiera tener donde dormir, cuando llegaba a las iglesias, ¿verdad? No tenían aquí donde estar, ¿ya? Porque tenían que pagar, aquí hostales, la comida, el viaje, ¿ya? La comida para llevar en el viaje, tenían que cargar con muchas cosas, ¿ya? Y todo eso costaba mucho dinero, y a veces el apóstol Pablo tenía que trabajar para costearse todo eso, ¿ya? Acuérdense que el apóstol Pablo era mirado no como una persona de confianza, era como una visita no grata, ¿ya? Porque es aquí el sentido común es que desconfiaban de esa persona. Si esa persona había estado persiguiendo a la iglesia y había estado matando a los hermanos, ¿ya? No estamos hablando aquí de castigar a los hermanos, no estamos hablando de matar personas, ¿ya? Y eso era muy duro, por eso el apóstol Pablo cargaba con ese estigma y él se castigaba a sí mismo también, ¿ya? Con una conciencia ahí que lo golpeaba constantemente, donde él decía, ¿ya? Él podía decir muchas cosas buenas, pero al final decía, pero yo perseguía a la iglesia, por eso se sentía tan pequeño e insignificante en todo esto, y sin embargo fue uno de los más grandes, fue uno de los grandes aquí. Por eso aquí habla, ¿cierto?, en todo lo que tuvo que pasar, y aquí entonces estamos rescatando estos dos versículos, ¿ya? Dice, en pureza, ¿ya? Porque a pesar de todo, tenía que trabajar consigo mismo, tenía que, el apóstol Pablo tenía que trabajar en su propia conversión, porque entonces ¿cómo iba a trabajar para los demás y él mismo no iba a ser salvo? ¿Ya? Dice, en pureza, ¿ya?, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Ya? Analicemos esto primero para que aquí comprendamos un poco el sentir de él. En pureza, así que él tenía que, a pesar de todo el maltrato que recibía, ¿cierto?, y a veces un poco de la ingratitud de la gente, ¿cierto?, tenía que trabajar en esta pureza, en esta, de no estar pensando mal, de tener esa tolerancia con las personas y tener todo este cariño y amor por la obra que estaba haciendo, porque este no es una obra que uno puede hacer como un trabajador común y corriente, ¿verdad? Y que después recibe su pago y listo. No, aquí se necesita mucha entrega, mucho amor y mucha mucha paciencia por lo que se hace, ¿ya? Dice en ciencia, porque tenía que comprender la complejidad de lo que era el fuero interno. Dice en longanimidad, ¿ve?, con un ánimo aquí que iba más allá de la mansedumbre, ¿ve?, con un ánimo largo, una paciencia. La longanimidad es doble paciencia, ¿ya? Eso es lo que significa la longanimidad. Dice en bondad, porque tenía que aplicar este protocolo, ¿ya? Ahí
el protocolo valórico, y dice, en el Espíritu Santo, ¿ve? En el mensaje, con el respaldo del mensaje que él tenía. Y dice, en amor sincero, ¿ve? Porque también aquí tenía que desarrollar esa actitud de amor sincera, ¿cierto? Y no del amor fingido, que era el amor natural de la persona. No, tenía que desarrollar un amor sincero. El amor sincero tiene que desarrollarse, ¿ya? El amor sincero no es natural en las personas, ¿ya? Lo natural es el amor fingido. Y dice, en palabra de verdad, ¿ve? Aquí hablando de todo el contenido que tenía el mensaje del Evangelio. Tenía que hablar de todo el contenido. Y dice, en poder de Dios, ¿ve? Porque Dios estaba ahí en los escenarios con él, Dios lo acompañaba siempre, tal como a todos nosotros. Dice, con armas de justicia, ¿ve? A diestra y a siniestra. ¿Ve? Aquí, para un lado, para otro, tenía que mostrar, ¿cierto?, esta forma de defender el Evangelio, y de una manera justa, ¿ya? Aquí, tal como él mismo lo dice ahí, en algunas... ahí hay una escritura donde él dice que a todo el que demande, ¿cierto?, demande explicación de nuestra fe, entonces uno debe hacerlo con ese espíritu de mansedumbre. Así que él sabía muy bien que iba a enfrentar todo esto. Era difícil cuando hay que educar a tanta gente, y entre toda esa gente también están la gente más exigente, que requieren más respuesta, que requieren más explicaciones, que necesitan desarrollar más confianza y que necesitan desarrollar más convicciones. Y esa es la gente difícil, porque finalmente aquí no es uno... Me acuerdo que en la iglesia nos veían como gente que éramos complicados, ¿ya? Y como éramos complicados, ¿cierto?, como exigíamos más, entonces quería que nos fuéramos de la iglesia, ¿ya? Ellos decían, no, mira, la gente complicada, váyanse. Lo único que querían eran borregos, ¿ya? Borregos que los siguen ciegamente, ¿ya? Y que no hacen preguntas, que no hacen nada, sino que todo sea aquí. Así que cuando uno hacía una pregunta, ¿ya?, ojalá que fuera una pregunta fácil, ¿ya?, y de acuerdo a lo que ellos enseñaban, porque si uno hacía una pregunta media complicada, ya uno se transformaba en alguien que estaba puesto ahí en el ojo de ellos, para que sean personas que, si se siguen poniéndose complicadas, entonces deben irse de la iglesia, porque no tenían respuesta, porque era una... Bueno, no quiero usar palabras feas en esto, pero eran todos ministros que manejaban, todas estas fórmulas que a ellos les permitía ganar buenos réditos, ¿ya? Les permitía ahí lucrarse con las personas. Así que ahí entonces ya estamos llegando ya aquí al final de este estudio, pero no al final del estudio, sino que solamente aquí los pilló la hora, así que vamos a continuar. Ya aquí, si Dios quiere, en el próximo video.